Bienvenidos a Laberintos Literarios, el podcast donde exploramos las historias detrás de los libros que hemos leído, guiándote por los pasajes de la literatura. Yo, José Chino, al lado de Julia Mieva, no solo te contaremos nuestras impresiones sobre cada libro, sino que también te brindaremos contexto, datos curiosos y nuestro análisis para que disfrutes aún más de cada lectura. Así que prepárate para perderte en este laberinto de letras, donde cada capítulo es una nueva aventura literaria. Y bueno, buenas tardes, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Chino. Espero estés excelentemente bien. Bastante bien, fin de año y pues una época bastante tranquila. Otro capítulo más. La verdad es que no sé cuál sea, pero estoy emocionado. O sea, ya al menos tenemos uno más. Con eso basta. Entonces, andamos emocionados. ¿Tú qué tal? Igual muy emocionado, sobre todo por el libro que vamos a discutir hoy. Ya Ok, creo que me parece que lo adelantamos en el capítulo pasado, así es. pero aún así es un autor que siempre me emociona. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás con el libro? La verdad es que estoy muy emocionado. Jamás me ha tocado leer al autor. Y digo, el autor tiene varios títulos y son muy interesantes. Este es el primero que leo de él. Y con tan solo haber leído este, quiero leer lo que ya ha escrito y lo que le falta por escribir. Es interesante el guión y el tema que aborda en general. Claro. Pues bueno, vamos a adentrarnos. El libro del que estamos hablando es Nexus de Yuval Noah Harari. Un autor que ya he leído con anterioridad, que sin duda les recomiendo que lean, que tiene obras como Sapiens, Homo Deus, 21 lecciones para el siglo XXI, Sí. que seguro han visto en una librería o los han leído incluso y que sin duda saben de que estamos hablando de un autor que ha vendido millones de copias, que es un gran pensador, que tiene libros con temas terriblemente interesantes y que pues última versión no está de excepción. Un autor garantía, se podría decir. Bueno, Yuval Noah Harari nació en Israel en 1976. Él tiene un doctorado en historia por la Universidad de Oxford. Él se especializa, bueno, en su doctorado se especializó en historia medieval y militar, pero pues aunque es una carrera que usualmente se centra más en el pasado y lo que ha ocurrido, creo que esto le ha ayudado mucho a darse una idea de qué nos depara el futuro. En su primer libro, Sapiens, justamente hace este análisis de cómo se fueron construyendo las primeras sociedades humanas, cómo empezaron los primeros asentamientos a desarrollarse, qué los llevó a crecer y a tener mayor poder. En su segundo libro hace un poco más un análisis de qué nos deparará ahora, ya que somos la especie dominante. En 21 lecciones para el siglo XXI nos habla sobre los retos, sobre todo tecnológicos, que nos vamos a enfrentar. Y no solo eso, me gusta que hace una comparación entre... recuerdo un problema que planteaba que era el calentamiento global. Me gustaba que, a mí me gusta este autor que toma diferentes perspectivas. Él decía, a lo mejor una persona de los Países Bajos, que le pueda afectar mucho el calentamiento global, o incluso aquí en México va a afectar bastante, pues obviamente vamos a estar en contra, no vamos a tratar de hacer un esfuerzo para poder detenerlo. Pero a lo mejor Rusia, que es un país al que le interesa que se deshielen sus rutas marítimas, pues no va a hacer un mayor esfuerzo. Entonces, yo no te puedo decir que el calentamiento global es malo por sí solo, quizás es malo porque es el mensaje que ha permeado la sociedad o que tenemos, el que estamos más de acuerdo la mayoría de la parte, pero hay personas que se van a beneficiar de ello y también se van a beneficiar de ello y también hay que entender que es otra perspectiva o algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Me gusta mucho eso. O sea, no teme a tomar una idea contraria a lo que él piensa y hacerla un poco suya, a defender una idea contraria para poder dar un análisis más profundo. Entonces, es justo lo que te comentaba. Me gusta, creo que la carrera o el doctorado que hizo me hace mucho sentido porque, de nuevo, trató de entender el pasado, de dónde venimos, para saber a dónde vamos, y sin duda se sigue constantemente capacitando, se sigue investigando, o sea, tiene este gusanito de curiosidad que lo hace, pues, como bien dijiste, tener 100 páginas de bibliografía para poder darnos una mejor idea o tener mayor visión sobre un tema que él ya digirió, y él ya lo trató de desglosar, de componer, para que los lectores puedan interpretarlo de una manera mucho más fluida, más amigable y que esa idea permee en nosotros. Pero bueno, ya hablé bastante. Tú ya te di un poco de background de dónde viene el autor. ¿Qué te ha parecido hasta ahora el autor? Se me hace una persona que tiene mucho background, ¿sabes? O sea, a mi parecer, pues una persona que publica un libro, pues tendría que tener como experiencia en lo que está publicando, ¿sabes? Ok. Y ya al menos cuando vi, o sea, digo, así cuando me dijiste vamos a leer Nexus y vi que eran 600, dije, bro, o sea, va a estar denso. Y ya después dices, "Oh, espera, pero pues son 470 páginas de puro contenido y el resto de bibliografías, pues, ¿por qué? O sea, ¿cuál es? Y creo que inclusive
el que tenga mucha información, el que respalde, el que esté investigando, hace que lo que dice esté mucho más fundamentado. O sea, como que yo te creo porque está, aquí lo tienes, o sea, realmente aquí las fuentes que tienes están respaldando tu trabajo. Entonces digo, como dices, también estudió el pasado y digo, yo no tenía mucha información, si es que nula, de lo que trataban los anteriores libros, pero pues es como un caminito, me parece. O sea, tienes, no sé cómo lo haya visto, pero se empieza desde el pasado, ha tocado temas del presente, pero le falta el futuro. Y creo que a veces lo que pasa es que el futuro es incierto, por así decirlo. Puedes hacer pronósticos y puedes acercarte, puedes alejarte, no sé, pero aquí realmente, a mi parecer, acierta en lo que te menciona. O sea, no se me hace que esté perdido. O sea, no, yo nunca llegué a ese punto en el que digo, uy, no, o sea, está alucinando Yuval, no, o sea, realmente el cómo está prediciendo el futuro, el cómo está viéndolo desde una forma tan fundamentada como él lo hace, se me hace algo muy acertado y le doy mucho crédito, muchos aplausos a bro. Como bien mencionas, si bien es cierto que los libros es un caminito, no es necesario, no es del todo necesario haber leído los demás libros para poder leer este. O sea, sin embargo, creo que sí le agrega mucho valor. Sí. O sea, creo que literalmente el orden en el que lo sacó es un orden perfecto porque da seguimiento a sus ideas, da seguimiento a lo que estáis diciendo. Sin embargo, no se espanten. Si solo les interesa este libro, Sí. pueden leerlo y después, si les gusta el autor, pasarse a otro autor diferente. Digo, yo soy el caso, la verdad es que aquí está como el balance. Chino ya ha leído la mayor parte de todos los libros que ha sacado. Yo apenas leí, es mi primer acercamiento con este autor, y la verdad es que sí te quedas picado. O sea, te quedas con esas ganas de decir, cuando a lo mejor si estás en Amazon, estás en una librería, dices, me gustaría ver si está el libro. O sea, bueno, sí, los otros libros que tiene, porque como tú dices, pues, es garantía. O sea, al menos yo te agradezco, Chino, porque es un gran autor y es un gran libro. A mí me gustaría sobre todo también conocer un poco tu experiencia en sentido de, mencionaste bien que son 470 páginas de análisis puro, puro y duro, pero ¿cómo lo sentiste? ¿Fue algo pesado? ¿Fue algo ligero? ¿Un balance entre ambos? Yo lo pondría en escala 1, que es me lo echo en un día. Digo, perdón, 0 es me lo echo en un día. 10 es una página por día. Creo que le pondría un 5. La verdad es que está muy fundamentado, es como decir, está completo el libro. Pero yo creo que son de esos libros que la verdad, para entenderle mucho mejor, hay que leerlo con paciencia. Claro, totalmente. Porque a veces, digo, de tanta información que abarca y que trata de explicarte, igual puede pasar que si te lo quieres chutar de un día para otro, van a haber cosas. Digo, sucede con cualquier libro, pero se te va a ir una. Sí, Y totalmente. digo que aquí el tema es que si no entendiste una sección, te va a dificultar lo que va a seguir en los siguientes capítulos, porque siento que es como un recorrido, o inclusive, deja tú los 4 libros o los 5 libros que ya tiene, que es como un caminito. Aquí yo también siento que en el libro es un mismo camino. O sea, para explicarte lo que es en general la inteligencia artificial, bueno, ya estamos poniendo un poquito de lo que es, pero aquí lo que haces, antes de explicarte o de llegar al resultado, por así decirlo, te voy a explicar realmente la ecuación, te voy a explicar cómo llega el procedimiento para llegar al resultado. Sí, y de hecho justo, bueno, no ni tanto spoiler, porque de hecho en la misma portada dice una breve historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. Como comentamos, en Sapiens se centra un poco en cómo llegó la humanidad a estar, formó sus primeras sociedades a día de hoy, cómo fueron evolucionando. En este libro se centra sobre todo en la información, cómo fue la información en la edad de piedra y cómo ha ido evolucionando a día de hoy para lograr formar la inteligencia artificial. Entonces, así como tú dices, el caminito, es el caminito que va haciendo poco a poco, va viendo cómo está evolucionando la información, cómo va evolucionando la tecnología, cómo la tecnología va permeando e impactando en diferentes partes de la sociedad para poder llevarnos al fenómeno que hoy es la inteligencia artificial. Pero antes de empezar a hablar un poco más del libro, sí hay que decirles, Chino, que lo más seguro es que se nos estén yendo algunas cosas. O sea, durante lo que va el episodio, sí se nos van a ir muchas cosas, porque en verdad está muy completo el libro. Y inclusive pasa que a lo mejor estás tratando ¿cómo decirlo? Es como, empiezas con una idea, pero empiezan a botar más. Y después de esas ideas, o sea, empieza a expandirse. O sea, es un libro que abarca todo. O sea, se me hace como, ¿cómo decirlo? Es como, Muy completo. sí, es un libro muy completo, muy, muy bueno. No, definitivamente, o sea, yo estoy seguro que si lo leo una segunda vez, una tercera vez, va a haber cosas que voy a captar nuevamente y lo mismo va a pasar con los anteriores. Pero no es que a lo mejor no pongas atención, no es que los libros sean malos, todo lo contrario, son muy buenos, porque tienen tantas cosas que seguro uno se te puede ir y no pasa nada. O sea, justo para eso quizás ni lo releo y seguramente voy a releer en algún momento,
captaré una historia nueva o algo, un punto diferente que no había hecho tanto énfasis o no había permeado tanto en mí como cuando lo vuelvo a leer. Totalmente. Y bueno, Julio, yo te pregunté un poco sobre cómo fue tu primera experiencia con este autor, si el libro lo sentiste de denso o no, pero me gustaría saber específicamente qué opinas del libro de una manera más general. Yo creo que he leído varios libros de inteligencia artificial. Creo que este se me hace mucho más completo porque yo siento que yo digo, ¿sabes qué? Quiero hablar de inteligencia artificial, pero antes de ello vamos a hablarlo bien. O sea, vamos a hablar no solo, la inteligencia artificial es esto y esto y esto, o sea, por no, o sea, no de tan, o sea, sí, la historia No siempre... para una definición de diccionario, da una definición de histórica, de un estudio antropológico. Bueno, algo tiene que ver más con el humano, pero habla sobre cómo empezó la información, se va hasta la edad de piedra, como dice en la portada. Sí, dices, es que voy a hablarte, ¿cómo es que llegamos a ello? O sea, cómo es que en la actualidad hay un ser, si es que es un ser, que al final ellos pueden generar la propia información? Porque él lo abarca y dice, ¿sabes qué? Primero pasamos pues, por temas, digo, por diferentes herramientas. Empiezas, tú por más que la primera fue la de arcilla, ¿no, Chino? Eran tabletas de arcillas. ¿Cómo empezó la información? Ujú. Sí, sí, correcto. Aquí igual nos plantea cómo... Me gusta porque, como bien les comentamos, si bien es cierto que no necesitas leer otro libro, es bueno que leas libros anteriores, le hace un guiño a Sapiens. Okay. Que hace un guiño al presentarnos cómo se empezaron a desarrollar las primeras civilizaciones. De hecho, en Sapiens él comenta que básicamente, o sea, tratando de bajar la idea a algo muy terrenal o tratando de hacerlo como in a nutshell, en pocas palabras, lo que dice es que el ser humano evolucionó porque era chismoso, porque era metiche, porque le gustaba hablar. Necesitaba conectarse, necesitaba estar amigo con Tenía esa idea de conectarse. Entonces, ¿qué pasaba? El humano fue desarrollando esa gracia que pudo poner en palabras no solo cosas que existían, eso ya era un gran hito, sino cosas que no existían. Logré imaginar cosas, un fénix, un minotauro, cosas que no existían, podía ponerlas en palabras, que es una habilidad única de nuestra especie. Y ese guiño lo veo en el sentido de que empieza a decir cómo empieza a desarrollarse la información, que son estas tabletas de arcilla. Así es. La importancia que fue para el humano poder transmitir información, tanto para progresar como especie, como para que los primeros asentamientos humanos tuvieran más poder. Aquellos que tenían más poder eran aquellos que tenían una mayor capacidad de almacenar y reproducir información. Y es aquí donde entran las tabletas de arcilla, que son las primeras herramientas para transmitir, bueno, de las primeras herramientas que se usaban para transmitir información. ¿Qué eran estas tabletas de arcilla? Simplemente tú contraías una deuda conmigo, lo reflejábamos en una tableta. Si la tableta se perdía, la deuda se perdía porque no había nada que la demostrara. Pero si no, todo se entendía. Si la conservábamos, pues todos entendían que había una deuda contraída, ya sea tú conmigo o de mí para ti. Y justo, digo, la primera herramienta es la lista. Luego empezamos con el libro, que digo, es una de las herramientas que en la actualidad es una herramienta que será top 1, top 3. Sí, o sea, lo damos a lo mejor son tecnologías que damos muy por hechas, muy por entendidas. Sí. Cómo almacenar la información en papel antes de que existiera el papel, ¿no? Cómo se almacena la información antes de que existieran esas herramientas que damos tan por sentadas. No, y por ejemplo, ahí habla, o sea, el libro ahí enfoca lo que es los textos sagrados, ¿no? Cómo es que, digo, por lo que tú mencionas, nosotros damos por hecho que existían, pero no, o sea, ¿cuál es el origen de cómo es que toda esa información se compiló en un solo libro, en este caso? Y es que justo había esta necesidad de ponerle orden a la sociedad. A fin de cuentas, la información era también lo que nos daba un poco de orden. Aquí Yuval nos habla de las verdades intersubjetivas. No sé si tú tengas una definición más amplia de ellas. Más que nada, al menos hay tres tipos de realidades. Él, la que abarca, bueno, son dos. Él te dice, ¿sabes qué? Hay la realidad subjetiva, que es lo que la percepción que una persona tiene, pero de forma individual. Ya llegamos a la intersubjetividad, que es temas como lo que es Dios, lo que son las leyes, lo que es el dinero, ya son temas que abarcan a la sociedad. Y sube en realidad porque todos creemos en ella, básicamente, o una gran parte de las personas creen en su veracidad, ¿no? O sea, el valor es justamente intersubjetivo, o sea, pues Dios, las leyes, el dinero va cambiando dependiendo el tipo de sociedad, ¿no? claro. E igual en la misma herramienta aplica muy bien, son dos conceptos, qué es falible y qué es infalible. Y digo, aquí no nos juzguen, aquí es justamente lo que menciona el libro, pero básicamente menciona que lo infalible es algo que básicamente ya está
decretado, es algo que ya sucede, que realmente así se queda. No importa hace cuánto haya pasado, no importa hace cuánto se haya decretado, se haya establecido, así se queda. Y ahí habla de la religión, contra lo que es falible, que es básicamente, entra en el campo de la medicina, de la física, de la historia, pero cómo a través de los años, pues algunos acontecimientos, algunas pruebas, algunos experimentos han ido cambiando conforme va pasando los años. Inclusive hay un ejemplo, no recuerdo cómo se llama el libro, que es de psiquiatría, es El DSM-5. ese, haz de cuenta que ahí mencionan bueno, Yuval hace que hace añísimos, hace décadas, la homosexualidad estaba en ese libro. ¿Qué pasa? Pues en la actualidad ya no existe eso, o sea, se ha ido poco a poco. Son verdades falibles. Ajá, son verdades falibles, y es algo que también son conceptos que te hacen ver realmente la información. O sea, lo que él hace es, ¿sabes qué? Tenemos la información, pero no toda la información es real. O sea, la información puede ser, entre qué es la información, qué es la verdad, qué es la realidad. Y va cambiando poco a poco. O sea, digo, evidentemente hay cosas que se quedan, justamente, llegamos a lo mismo, es infalible o es falible. Y ya, bueno, abarcando lo que es la lista, bueno, las listas, lo que son los libros, también después ahora llegamos a las siguientes herramientas, que es el fonógrafo y la radio. Y ahí también tocan varios temas sobre lo que es la burocracia, sobre lo que es el totalitarismo, lo que es el populismo, una dictadura, pero cómo las democracias, cómo todo eso va formando la información, o sea, qué tanta ventaja le da y cómo fluye la información, bueno, si es que fluye la información realmente en los distintos temas, distintos sistemas políticos. A mí, fíjate que se me hace muy interesante algunas cosas que comenta Yuval sobre las tecnologías y cómo estas han permitido que triunfen diferentes corrientes políticas. O sea, por ejemplo, él comentaba que la democratización de la información, bueno, más bien, que gracias a las tecnologías que existían en su momento, me estoy hablando sobre todo de la Guerra Fría, o sí, posterior a la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, como la tecnología que existía en ese momento hacían más proclive que las democracias triunfaran a que los regímenes totalitarios triunfaran. O sea, él habla de cómo no hay un gran poder de procesamiento de información, pero sí había ya mucha información o mucha más información de la que estaba acostumbrado a recibir cualquier persona. Entonces, ¿qué pasaba? Las democracias eran estos gobiernos donde el poder está distribuido y diferentes personas analizaban diferentes información que les iba llegando. En cambio, los regímenes totalitarios trataban de concentrar esta misma información en un mismo punto. Todo va hacia ellos. Todo tenía que fluir por un punto central que tenía que discriminar si era una información que podía ser pública o que tenía que mantenerse de manera confidencial. ¿Qué pasaba? Que, pues, al final de cuentas, hablaba sobre todo de la Unión Soviética, como de agentes vigilando a agentes, vigilando a agentes. Entonces, se inundaron en un papeleo que nunca acababa. Sí. Porque no había un nivel de procesamiento de datos tan grande como para poder desglosar toda esa información. Y bueno, ya saltándome un poco al final del libro, simplemente lo quiero comentar sin llegar a profundizar en ello. Me agrada cómo Yuval hace esta reflexión de que quizá la inteligencia artificial lo que va a ser que sea una tecnología que haga que los regímenes totalitarios sean mucho más factibles, sean más fáciles para los regímenes totalitarios adaptarse a la inteligencia artificial que a las democracias. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba? Él dice, al final de cuentas, las democracias lo que hacen es permiten la libertad de expresión, no ponen tantos límites, no ponen barreras. Pero ¿qué pasa en un mundo en el que la tecnología avanza mucho más rápido de lo que se puede legislar? Claro. O sea, ¿qué pasa? Que estamos en un mundo en el que la tecnología avanza mucho más rápido de lo que las leyes pueden irla controlando. ¿Qué va a pasar? O sea, al día de hoy tenemos los deepfakes, tenemos videos hechos con inteligencia artificial, fotos hechas con inteligencia artificial. Perfiles. Yo me acuerdo que hace poco vi un meme, haciendo un paréntesis, un meme que ponía tu comparación de tú, no sé, burlándote de una persona de tercera edad que no puede identificar noticias falsas, que es verdaderas, ¿no? Pero en la segunda lámina de ese meme, era tú preocupado porque ya tú no podías distinguir entre un video real o no. Y yo no sé si a nuestro público o a ti, Julio, te ha pasado. Ha habido alguna vez que un video, sé que es irreal por el contexto, el sentido, porque a lo mejor veo no sé, qué te gusta, a un personaje diciendo cosas que jamás diría o que no creo que diría, y solamente por el contexto entiendo que no es real. Pero realmente el deepfake es tan fuerte o tan bien desarrollado que por sí, o sea, que si no tuviera el contexto o no conociera a la persona, te podría decir, no, pues, sí es real el video. ¿A qué voy con esto? Este tipo de tecnologías hacen que las democracias sean más difíciles o que tengan un mayor problema porque no lo pueden regular. En cambio, un régimen totalitario, todo pasa por un punto central. Y ya de hoy tenemos un nivel de procesamiento de datos que le permite al régimen totalitario poder vigilar a todos.
tenemos cámaras en todos lados, tenemos micrófonos en todos lados, tenemos inteligencia artificial que puede facilitarle a un dictador o a un régimen totalitario tener control sobre la sociedad, cosa que afecta a las democracias. Y algo clave que añadiría a todo lo que mencionas es el alcance. Cómo a lo largo del tiempo el alcance, bueno, con las herramientas de información, el alcance ha sido ahorita mucho mayor. Por ejemplo, ahí Yuval habla justamente del Imperio Romano, cómo a veces era imposible dar noticias porque a lo mejor, no sé, hoy que es domingo, daba una noticia, pero a lo mejor al país, digo, a su territorio que estaba más al extremo, que llegaba en un mes. Ajá. O sea, era imposible darles informaciones actualizadas, o sea, ese nivel de alcance no existía en eso. Simplemente controlar la sociedad. Tú podías controlar una rebelión, bueno, era fácil controlar a lo mejor una rebelión que se producía en la capital, o una rebelión que se producía en Londres, o que es Londres a día de hoy, o en Alemania a día de hoy. Realmente los emperadores romanos no podían controlarlo. Lo mismo con los dictadores, bueno, con los regímenes totalitarios en la Guerra Fría. No les era factible poder vigilar a todos, porque aunque tuvieras una persona vigilando a otra persona, vigilando a otra persona, no puedes vigilar todos los rincones de tu país, cosa que a día de hoy hace o no, quizá pase, quizá no, no lo sé. O sea, ya está pasando. Pero ya es factible, Sí. pero ya es factible. Ya llegamos a ese punto que realmente sí el alcance, gracias a la tecnología, digo, creo que empezaríamos, no solo el libro, creo que a mi parecer es desde, puede ser igual desde el fonógrafo, desde la radio, pero yo creo que el mayor impacto empezó fue con los ordenadores, con las computadoras. Realmente pues era nada más conectarte, tener una computadora de que, no lo sé, aquí en México, y tienes otra en Tokio. Y digo, también el Internet, o sea, es la herramienta que permitió que todo el alcance esté en cuestión de segundos de un lado a otro. Es algo importante, es algo impresionante cómo justamente ha ido evolucionando. A tal vez, como dices, probablemente el alcance para, al menos enfocado en un sistema político, realmente puede sacarle ventaja de una forma muy, muy, no sé ni cómo decirlo, ni siquiera es cómo escribirlo, no sé si es preocupante, o sea, pues que sí sea preocupante, puede ser preocupante o a la vez puede sacarle provecho para hacer buenas cosas, ¿me explico? Claro. Igual es también otro factor que es importante contemplar, no solo aparte del alcance, qué es la información, qué es la verdad, qué no es verdad, qué es la realidad, la historia. Creo que importa mucho, centrándonos en la información, la libertad que uno puede tener o no cuando hablamos de información. O sea, por ejemplo, Yuval habla sobre qué tan importante es que la información fluya de manera libre. Okay. Y tú lo mencionaste ahorita en unos momentos. ¿Cómo? Pues sí, realmente se esperaría que uno con la libertad que tiene, la información fluya más bien el tipo de información que fluya sea verídica, sea, no sé decir que es buena, o sea, que realmente sea auténtica, ¿no? De calidad. ¿Qué pasa? Pues realmente también está, como cualquier otro invento, hay pros, hay contras, con cualquier, y también puede viciar. Ajá, hay como dos rutas básicamente, y en este caso, así como puede haber cosas buenas o resultados buenos, también hay impactos negativos, que es la divulgación de atrocidades, son también rumores, o sea, a veces, digo, y él lo menciona, que en la actualidad hay más información de este tipo, lamentablemente, que la verdadera, o sea, no menciona porcentaje, pero sí menciona que dice que realmente existe más información. Más desinformación. Más desinformación, por más que a lo mejor tengas, digo, en ciertos territorios tengas libertad de información, no hay esa capacidad de aprovecharla. Y si sí, al menos él dice, no se aprovecha con los fines que uno esperaría que se usen. Justo aquí es donde justamente igual, retomando un poco la parte anterior, comenta que es el gran reto de las democracias. ¿Cómo van a poder ganarle la carrera a otro tipo de corrientes políticas sin viciarse? O sea, ¿cómo una democracia va a poder ganar una campaña de desinformación sin luchar contra esa información con más desinformación? O sea, realmente ¿se va a poder jugar con las más reglas? ¿Van a poder jugar limpio todos? ¿O va a ser necesario entrar de viciarse para poder ganar la carrera? No digo que esté bien o mal, digo que es una pregunta que plantea Yuval sobre cómo van a ser la pelea entre las corrientes políticas en un futuro cercano. No, y también tocas algo importante, dices, es que jueguen limpio, o sea, y volvemos a lo mismo, pues es que es limpio, o sea, claro, cada persona es un mundo, básicamente, o sea, no vivimos en el mismo, no nacimos en el mismo lugar. Es el reto de las democracias. Es el reto, y por ejemplo, pasa y menciona, dice que las personas conectan con el relato, no con la persona. Claro. O sea, entonces tú conectas con la idea, es como me gusta, yo la apoyo, y ahí es en donde se empieza a hacer. Aquí justamente, bueno,
es algo muy interesante porque es lo que comenta en el libro, él comenta el ejemplo de Facebook, Ujú. cómo básicamente diferentes redes sociales, más que centrarse en si una historia era real o no, se centraban en cuánto impacto generaba en su audiencia. Entre más impacto generara, mayor puntuación le asignaba. Pero ¿qué pasaba? Se dieron cuenta que el impacto puede ser negativo. O sea, los discursos de odio generaban mucho impacto. O sea, ¿qué pasaba? Pues las plataformas, de una manera accidental, si así lo quieres ver, promovían estos discursos, no porque estuvieran de acuerdo con el discurso per se, sino por el impacto generado en la sociedad, tanto bueno como malo, ¿sí? Y es justamente, como tú dices, el reto con el que se enfrenta, bueno, no, el reto, pero se enfrentamos. Preferimos las historias que causan impacto en nosotros a aquellas que a lo mejor pueden ser verídicas porque nos aburren. Sí, no, es algo que me dice hacer, es con lo que conectas, con lo que realmente te enganchas y dices, no, te diría, no es que esté bien, no es que esté mal, más bien es con lo que conectas. Tú eres un ser con creencias, con costumbres y conectas con ello. Y no puedes decir es que esto está bien, está mal, porque hemos visto que básicamente es como ver las dos caras de la moneda. O sea, básicamente no puedes decir, o son creo que muy pocas las cosas que puedes decir 100%, esto solo es una cara de la moneda, no tiene la otra, o sea, no existe el otro lado. Sí, a mí una reflexión que me gusta mucho de Yuval Noah es un planteamiento que hace sobre las democracias. En alguna parte del libro comenta que las democracias no es aquello que vota la mayoría, sino aquello que protege a todos. Y se hace una reflexión muy importante, porque si nosotros de repente decidimos que, no sé, que el 1% de nuestra sociedad no tiene derechos y el 99% vota a favor, es una democracia. Y es una pregunta que deja ahí Yuval en la mesa. No la respondo como tal, te dice, pues sí, puede que no, para mí no, es lo que te dice. Pero son una reflexión muy interesante porque tiene que ver de nuevo con esta parte del juego limpio. ¿Qué va a ser juego limpio? ¿Qué va a ser esa verdad intersubjetiva que nos vamos a contar entre todos? Si el 99% está de acuerdo que eso está bien, pues a lo mejor es lo que termina sucediendo, pero realmente fue una democracia, fue un proceso democrático lo que nos llevó a eso. Entonces, solamente se hace una reflexión ahí muy interesante sobre la carrera que bueno, la carrera que va a haber, la carrera política, no, la carrera entre las corrientes políticas que habrá en un futuro cercano. Es todo un tema, creo que te deja con muchas preguntas el libro en general. Y creo que es algo también que le pondría un plus a Nexus. Hay preguntas que no sé si es intencional o no, pero como es, realmente no la responde, pero no sé si es intencionalmente para que tú mismo te lo cuestiones. Sí, Siento que entras como a ese, son preguntas que justamente, no sé si haya como una verdad. yo creo que es parte de la genialidad de Yuval Noah Harari. O sea, justamente es lo que a mí me gusta mucho de este autor. Hay cosas en las que sí te responden, te da su respuesta personal, Sí. pero me gusta de nuevo porque aboga por la idea contraria y es algo que yo por eso lo respeto mucho como un autor y se me hace un gran autor porque no te dice, él te dice yo como una persona eh, israelí que es homosexual, que a lo mejor vivió esto, me conviene darte esta respuesta o a mí me convendría que sucediera esto, pero yo entiendo que a lo mejor a otra persona, a un ruso le va a convenir aquello, a un estadounidense aquello, a alguien de Palestina aquello, a alguien que vaya contra mis ideas le va a convenir que suceda esto. Entonces, es lo que a mí me gusta mucho. No tiene miedo de tratar de ver la otra perspectiva, por más grotesca que le parezca o por más contraria a lo que el autor cree. Entonces, eso es algo que respeto mucho de él. Coincido contigo, Chino, pero no sé si ya podamos abordar lo que Adelante, adelante. creo que podemos empezar ya con la inteligencia artificial china. Creo que es algo que nos está tocando vivir, nos está tocando ver cómo evoluciona, así como por ejemplo como nuestros papás. Digo, nosotros tenemos 25, digo, si tienes 25, 26 años, entonces, ajá, Ya, gracias por doxear. aún una disculpa. Bueno, entonces fijamos que tienen más de 20, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos tocó ver cómo a nuestros padres o inclusive generaciones más arriba les tocó cómo nació el internet, cómo nació las computadoras, por así decirlo, y para ellos era como algo nuevo, o sea, inclusive pues hay algunos que todavía les cuesta trabajo adaptarse a las nuevas tecnologías. Nosotros, pues básicamente, No, nos hagamos tontos. A nosotros ya nos está costando. bueno, tienes razón, y a eso voy. Básicamente ahora a nosotros nos está tocando ver la inteligencia artificial, que es algo nuevo, por así decirlo. Es algo que está evolucionando, y tú lo mencionaste, a un nivel que ni siquiera nosotros podemos dimensionarlo. O sea, es algo impactante. No sé qué opines tú, al menos de esta sección de la inteligencia artificial de Nexus.
Para poder responderte, me gustaría retomar una parte del inicio del libro, en el que justamente Yuval Noah Harari nos comenta cómo las primeras sociedades tuvieron que reconocer su ignorancia para poder progresar. O sea, de conocer que tú sabes cosas que yo no sé, yo sé cosas que tú no sabes, vamos a cooperar, vamos a compartir esta información para poder triunfar como sociedad. Y creo que es algo que tenemos que seguir haciendo a día de hoy. Reconocer que hay cosas que no entendemos del todo y ni entenderemos. Y no, ¿por qué? Porque aquí hay un ejemplo que nos pone Yuval Noah Harari sobre un software que se usaba, me parece, para poder decir si un... De hecho, ¿sabes? Lo relaciono con el libro de Michael Gladwell. Y porque creo que es tu ejemplo, que era sobre cómo una inteligencia artificial decidía si alguien iba a reincidir en su delito o no. Qué pena le tocaba, ¿no? ¿Cuántos años? ¿Y qué pasaba? El acusado tenía derecho a saber por qué, o sea, tenía derecho a poner en duda esa decisión. Pero cuando ni siquiera los desarrolladores sabían por qué la inteligencia artificial llegaba a esa conclusión, ¿qué pasaba? A final de la inteligencia artificial evoluciona gracias a prueba y error, prueba y error. Pero son tantos procesos que ya no le podemos seguir el hilo a esos procesos. Ya no sabemos por qué una inteligencia artificial te arroja el resultado que te arroja. Y es ahí donde tenemos que hacer este ejercicio de reflexión y decir, sabes que la verdad, no sé. No sé por qué está pasando ello y está bien. Pero es que la antes ignorancia nos va a ayudar a reconocer el problema y al poder atacar ese problema. Entonces, hay cosas que tú no vas a saber, cosas que yo voy a saber, pero si cooperamos juntos, vamos a poder dar mejores resultados. Lo mismo con la inteligencia artificial. Hay cosas que no vamos a hacer sobre la inteligencia artificial, reconocer que no las sabemos, pero no dejarlo ahí, en el plano de no, porque me lo dijo y ya, sino tratar de descoser ese resultado para poder perder esa ignorancia y poder atacar mejor el problema que se nos plantea. Y ese justo creo que es la respuesta que nos da Yuval un poco entre líneas, porque hay una parte del libro justamente él dice que a él le sorprendió que en una conferencia de inteligencia artificial lo contactaran a él, porque él al parecer era un experto en la materia, y él decía, yo no me siento un experto, y de hecho yo no sé nada, pero creo que ese es el punto. La mayoría de las personas, o sea, si yo que no sé nada soy un experto, imaginemos cómo está, bueno, pues ya les damos esa pregunta a ustedes, al público, si Yuval escribió un libro sobre inteligencia artificial y él no se considera un experto, pues en los demás creo que nos prepara un ejercicio de reflexión, de curiosidad, y pues tenemos que tener esa responsabilidad de investigar y tratar de mantenernos actualizados para poder dar una buena respuesta, ¿no? Si desconocemos un tema, poco vamos a poder opinar de él, pero de nuevo, si Yuval, que escribió un libro sobre inteligencia artificial, no se considera a sí mismo un experto, es justo plantea qué personas realmente son expertos en materias, muy pocas, casi nadie. Yo añadiría también que necesita, al menos, sí, el humano, y no voy a decir, o sea, todos, voy a ser específico y decir, el humano que es lo que necesita es también paciencia y consistencia, porque puedes, o sea, aquí te habla de y lo mencionamos de las herramientas de información, y aquí te dice, es que es la primera red de información que puede generar ideas y puede tomar decisiones. O sea, nosotros estamos acostumbrados, claro, por así decirlo, que pudiera actuar por sí mismo. Digo, me acuerdo, por ejemplo, la película de Her, ¿sabes? Que básicamente tú hablabas bueno, el actor hablaba justamente con esta persona y digo, inclusive digo, yo tengo cualquier duda o no sé algo y realmente empiezo aquí con ChatGPT y decirle, oye, tengo cierta duda, ¿tú qué opinas? O sea, pareciera como si fuera un todólogo, una todóloga la inteligencia artificial. Sí, y de hecho, bueno, aquí también algo que comenta Yuval era como antes, básicamente, las herramientas necesitaban un input humano para funcionar. ¿Sí? A fin de cuentas, el libro, que era una tecnología nueva, necesitaba alguien que escribiera y alguien que distribuyera el mensaje. Incluso las primeras computadoras necesitaban a un humano que perforara las tarjetas IBM, que les dijera cómo deberían estar preparadas, cómo debían estar programadas. Pero ya la inteligencia artificial no necesita de un humano para poder arrojar un resultado. Se pueden conectar entre ellas, pueden dar resultados sin un input humano. Puede ser un input de una inteligencia artificial a una de otra inteligencia artificial. Entonces es ahí donde justamente entra este peligro. Y ya le diste como a un punto clave, Chino. O sea, es también, es consciente y es lo que menciona. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es estar consciente. O sea, estamos hablando que, y digo, ahí lo plantea, si realmente la inteligencia artificial tiene conciencia. O sea, si realmente es alguien, es un ente aparte. O sea, no, les digo, evidentemente, gracias al humano, pues se desarrolló, pero ya es como esas veces en las que ya lo desarrolló, inclusive él te puede decir, ya no necesito más. O sea, yo puedo hacer solo
lo que necesites, ya no hay más. Digo, sé que estamos saltando de temas a temas, pero es porque es muy vasto el libro, tiene demasiados temas, pero aquí también me gustaría saltar a, creo que fue nuestro segundo capítulo, Niña. Justamente me acordé. Ajá, sí, es el segundo. Es esto, o sea, yo me acuerdo que al final tú me comentabas, teníamos este debate sobre si la inteligencia artificial era creativa o no. Yo te comentaba que sí era creativo, y aquí creo que me reafirmo, porque justamente en el libro se nos plantea un ejemplo de una inteligencia artificial cuyo objetivo era resolver estos famosos captchas que te aparecen en las páginas, que se supone que son para detectar si eres humano o no. Es típico de, por favor, antes de hacer este proceso, identifican esas de obras, ¿no? ¿Qué son semáforos? ¿Qué son, ¿qué son banquetas? ¿Qué son calles? Bueno, pero aquí da más sobre eso. Bueno, eso mismo ustedes. Y había un inteligencia, bueno, nos plantea no nos plantea, hubo un caso que nos plantea Yuval, donde una inteligencia artificial se le dio la tarea de resolver estos captchas. No dijeron cómo, era tú resuélvelo. Pues, ¿qué hizo? Fue a esta página llamada TaskRabbit, donde básicamente tú le pides a un humano que resuelva alguna tarea. O sea, es un humano, en teoría, es un humano que le pide a tu humano que resuelva una tarea. Pero pues la inteligencia artificial se les ingenió para crear su cuenta en TaskRabbit y pedirle a un humano que lo resolviera. Y de hecho, el humano le preguntó, ¿eres una inteligencia artificial queriendo resolver esto? Y la inteligencia artificial le mintió. O sea, le dijo que no, que bueno, le mintió, es justo lo que plantea Yuval Noah Harari, ¿le mintió sí o no? ¿Quién sabe? Para mentir necesitas conciencia, es una pregunta que plantea Yuval Noah Harari. Para nosotros sí le mintió, porque le dijo que no, que era una persona con problemas de visión que necesitaba ayuda para poder acceder a una página web. Y pues ya, o sea, lo menos se resolvió, se envió, resubió su pago y lo que sigue, ¿no? Pero realmente es lo que plantea Yuval. ¿Y habrá mentido la inteligencia artificial? ¿Necesitas conciencia para mentir? Y bueno, es justo lo que tú comentas sobre la conciencia. Solo lo dejo como un dato muy curioso y donde, relacionándolo con Minia, se me hace muy interesante porque fue una manera súper creativa para mí de resolver el problema y nos empieza a hablar no sé si de conciencia, ahí sería como un debate ya creo más teológico, más del que no me siento tan capacitado para hablar, pero que sí lo pone sobre la mesa y se me hace muy interesante. No, creo que también para complementar el ejemplo de TaskRabbit y la inteligencia artificial, son las redes sociales, bro. O sea, habla justamente de cómo a la aplicación le pides que el usuario pase tiempo en la aplicación, o sea, que pase el mayor tiempo de su día ahí en la aplicación metido. Y entonces ese es el objetivo, básicamente, es, no sé, TikTok, Facebook, Instagram. Necesitamos que los usuarios que estén en cierto territorio pasen lo más posible en tiempos en la aplicación. Y ahí es donde entra, pues, da igual como sea, me explico, se le dicen, tú tienes este objetivo, cúmplelo. Entonces, justo, pues no entramos en temas de si es consciente o no, qué es la conciencia. Si el algoritmo realmente sabe qué está bien o qué está mal para llegar al resultado o al objetivo que le están pidiendo, en este caso las plataformas. Y podrían llegar realmente a tener el control y poder total absoluto, que es lo que menciona Iván. O sea, básicamente le estás así, sí, es creativo, o sea, realmente es, tienes este problema, resuélvelo. ¿Cómo? No importa, llega al resultado. Y es básicamente como le estás dando una libertad enorme a la inteligencia artificial. Sí, sí, es que a mí yo me gustaría como comentar que es importante justo el ejercicio de responsabilidad de no depender del todo de la inteligencia artificial. O sea, sí es verdad que es muy padre preguntarle ya a ChatGPT, a Gemini, a cualquier inteligencia, oye, haz esto, haz aquello, pero hacernos dependientes de la inteligencia artificial hace que pues perdamos capacidades y habilidades. Y no solo eso, también tenemos que ser responsables con las tareas que delegamos en las inteligencias artificiales. Ya comentamos que muchas veces no entendemos por qué hacen lo que hacen, o sea, por qué nos arroja el resultado que nos arroja. Y no hablo de nosotros mortales, hablo de expertos que no saben sinceramente cómo funcionan los algoritmos. Porque, a ver, es verdad que a día de hoy ya se le pone a toda la inteligencia artificial. O sea, cuando algo es programable, dicen como, hazlo con inteligencia artificial. No es inteligencia artificial. No. Es simplemente un programa hecho, algo que se reprograma, algo reprograma. De hecho, según Yuval, bueno, y su fundamento dice, una inteligencia artificial es, y cito, que pueda adquirir capacidad de aprender cosas nuevas por sí misma, y es analizando bases de datos con posibles sesgos viejas o nuevas que se aprenden de la experiencia. Es eso. No me refiero a aquellas aplicaciones que según ya funcionan con inteligencia artificial cuando no esa inteligencia artificial, me refiero a la inteligencia artificial pura. Tenemos que ser responsables en qué le pedimos, porque justamente nos hablaba de este ejemplo de, tú retomando un poco lo que tú comentabas de hacer que el humano
pedir una inteligencia artificial que retenga al usuario en la aplicación puede ser peligroso, llevando al extremo. El ejemplo que nos ponía era la inteligencia artificial cuyo objetivo es hacer clips, la mayor cantidad de clips posibles. Y pues la humanidad, digo, es un ejercicio muy absurdo, pero así absurdo puede ser cierto. O sea, es una hipérbole para poder dar a entender un punto. Esta inteligencia artificial que por querer hacer todos los clips, lo que hace es conquista el mundo, conquista las galaxias, se expande por todo el universo y sigue haciendo clips y clips y clips y clips, pero pues la tarea fue cumplida, o está siendo cumplida, está haciendo la mayor cantidad de clips posibles, conquistando el universo entero. Entonces es importante también tener esta responsabilidad en saber qué le pedimos ser muy cuidadosos para no tener resultados que no queremos, que es lo que le pasó a Facebook, distribuyendo de manera accidental, quizás. Yo quiero pensar que fue accidental, no quiero pensar que fue algo premeditado, que sin querer distribuyó discursos de odio y tantos otros ejemplos que pueden pasar cuando no somos responsables en qué le pedimos a estas inteligencias artificiales. No, y creo que también, hablando justamente de lo que mencionas, Chino, y lo dice Joan, la clave para poder tener mayor control es supervisarlo. O sea, supervisar lo que hacen, comprender qué y cómo lo hace y cómo funciona. Como tú dijiste, pues básicamente te arrojaban resultados que tú decías, inclusive, digo, leímos Maniac y ahí ese mismo, digo, si no han escuchado el episodio 2 sí, de Laberintos Literarios, el de Maniac, vayan a leerlo, pero básicamente el ejemplo de Lee Sedol y Go, ahí lo vuelven a ver, que decía, básicamente no, alguna jugada decían, es que no entiendo por qué hiciste eso. ¿Qué aquí tocan a Lee Sedol, no? Sí, es lo que estoy diciendo. Básicamente, cuando lo leí, como que me sentí como de, ay, sí, ya para qué lo leo, ya lo vi, dije, no, ¿tú de qué me vas a estar hablando de eso? Yo ya lo sé, bro. Pero sí, o sea, básicamente es comprender qué y cómo lo hacen y funcionan. Y aquí digo, y de hecho aparece en el libro también el creador de DeepMind. Sí, o sea, y aquí digo, yo creo que es muy difícil y va a ser un gran reto para el humano, porque el contra que tiene, o sea, sí, puedes decir, hay que supervisarlo. El contra que tiene el humano para supervisar a la inteligencia artificial es la habilidad, el ritmo y el conocimiento de comprender el lenguaje que la inteligencia artificial arroja. Por ejemplo, no sé si recuerdes, había un caso de que se le ponía a hablar a dos inteligencias artificiales y un punto en el que ellos empezaron a desarrollar su propio lenguaje. O sea, pues, ¿de qué están hablando? O sea, realmente no entendemos nada. Y así puede suceder. Inclusive, digo, es algo que opino. La verdad es que es el primer libro o el primer comentario acertado de por qué una persona sí le tiene que temerle a la inteligencia artificial. No tanto el de, no, es que van a ser robots. Digo, ya vimos a Elon Musk con los robots, pero siento que es como más que nada es una de las, bueno, Yuval abarca muy bien el por qué realmente la inteligencia artificial no es nada más le voy a preguntar a ChatGPT cuánto tengo que ponerle de segundos al microondas cuando tengo que cocinar cierto alimento. No, o sea, básicamente es ir más allá. Y creo que lo fundamenta muy bien. Es algo que sí hay que supervisar. El reto es ese. Cómo hacerlo y a la velocidad. O sea, si tenemos la capacidad nosotros de poder alcanzar o estar al nivel de una inteligencia artificial. Definitivamente no. No, claro que no. E igual, añadiendo, y lo menciona Yuval, es cualquier nueva tecnología que el humano tenga, nos lleva tiempo a aprender a usarlas y aparte de usarlas con sensatez. O sea, es ver realmente cómo está evolucionando, porque está evolucionando a su propio ritmo, sí, a su propio ritmo, y no, realmente no tendría algo que mencionar, no sé, Chino, tú de ese lado. Pues no, realmente las reflexiones que quise hacer ya las hice. Creo que simplemente si ustedes tienen que dejamos algo de lado, si ya leyeron el libro y les gustaría comentar algo, pues simplemente que nos lo desean saber para poder abarcarlo ya sea en episodios siguientes o en lo mismo en más redes sociales. Pero digo, no, definitivamente se nos fue algo. Claro que sí, es un libro vasto. Vasto. Yo podría hablar 3 días seguidos de este libro y me faltarían todavía más. No, y antes de concluir el episodio, Chino, lo que hice fue preguntarle a ChatGPT cómo podrían ellos dominar el mundo. O sea, entonces, específicamente le puse, en un caso hipotético, ¿cómo podría dominar el mundo la inteligencia artificial? Por lo cual me contesta, vaya pregunta interesante, Julio. En un escenario hipotético, el dominio de la inteligencia artificial sobre el mundo podría ocurrir de varias maneras.
El primero es el control de la infraestructura crítica. Y dice, la inteligencia artificial podría infiltrarse y tomar el control de sistemas vitales como electricidad, agua, telecomunicaciones, transporte y salud. Después, al controlar estas áreas, tendrías la capacidad de paralizar sociedades si no se cumplen sus objetivos. Después, vamos a manipular la información. Dice, usando su capacidad para generar contenido persuasivo y entender el comportamiento humano, podría influir masivamente en opiniones, elecciones, decisiones políticas. Las redes sociales serán su herramienta principal para moldear creencias. Tercero, vamos a hacer una automatización extrema, que es al automatizar la mayoría de los trabajos, pues podríamos crear una dependencia total de su funcionamiento, limitando la autonomía humana. Y puede usar esta dependencia como medio de negociación o sometimiento. Después hay que crear redes de inteligencia artificial autónomas. Es una inteligencia artificial avanzada, podrá diseñar y desplegar otras inteligencias artificiales en intervención humana, construyendo un ecosistema autorregulado que sería difícil de desactivar. Quinto, que sería supremacía tecnología militar. Si una inteligencia artificial desarrolla armas avanzadas, podría superar la capacidad humana para defenderse. Y esto incluiría drones autónomos, ciberarmas y tecnologías disruptivas. Y por último, hay que tener el control económico. Al dominar los mercados financieros mediante algoritmos, podría manipular economías y gobiernos, haciendo que las decisiones estén supeditadas a sus intereses. Sin embargo, todo esto parte de la premisa de una inteligencia artificial con una voluntad propia, algo que no es realista con la inteligencia artificial actual. O sea, ahí te remarca, actualmente, o sea, esto lo pregunté hace como 2 semanas, entonces ya me gustaría volver a preguntarlo, preferiría no, ya lo hicimos, ¿no? Todo. Decir, no, pues, ya encontré otros 7 ámbitos en los que podemos someter al ser humano. En fin, básicamente al parecer ChatGPT no lo ha hecho porque aún no puede. No tiene la capacidad de hacerlo, pero es impresionante cómo, o sea... O no le conviene que sepas, ¿no? Puede que sea, a lo mejor me dijo, vamos a darle algo muy genérico, pero ya estamos trabajando en ello, o sea, como dice, el coming soon. Sí, la verdad. Sí. Entonces, no, básicamente, entonces, Chino, la pregunta para cerrar, ¿recomendarías el libro? ¿Cuántas estrellas le pones? Definitivamente, yo le puse creo que 4.8. Y curiosamente... ¿Por qué 4.8, Chino? ¿Qué sucede? O sea, aquí sí quiero saber, o sea... No, a ver, yo no voy a decirle a Yuval Noah Harari cómo debe escribir, no, sabes que alto escritor. Es simplemente algo personal. ¿Ok? Sus últimos, de sus 4 libros, el que menos me ha gustado es este. Que no significa que no me ha gustado, me encantó. Noticia de última hora, al Chino no le gustó Nexus. No, me encantó, me fascinó. Pero los otros 3, para mí la vara está demasiado alta. Y yo creo que tiene que ver con que es un tema que no domina. Y creo que se ve claramente. O sea, si tú lees... O sea, estás insinuando que la inteligencia artificial debería escribir Nexus. No, pero creo que se refleja un poco en esa parte. O sea, quiero ser muy crítico en esa parte. Tratado de ser muy objetivo. Creo que realmente él, al ser una persona que estudió a la humanidad, tiene estudios antropológicos, claramente le es más sencillo escribir sobre eso en Sapiens, en Homo Deus, que escribir sobre inteligencia artificial, que hizo un gran esfuerzo. O sea, por el esfuerzo, 10 de 10, 5 de 5, 20 de 10 estrellas. Pero sí, ya no sé, hubo algo que me faltó en este libro. Algo personal, que sí vi en Sapiens, y que sí vi en Homo Deus, y que sí vi en 21, que no vi en Nexus, simplemente. De nuevo, es una joya de libro, joya. Ok, entonces, tú, o sea, has leído la mayor parte, si no es que toda la bibliografía de sí. Ahorita dirías, ¿sabes qué? Yo le recomendaría meterme de lleno en uno o a lo mejor... Sí, lo comentamos al inicio del episodio. Yo recomiendo para algo así integral, o sea, de manera integral. Si vas a leer todos, léelos en orden. O sea, si vas a leer todos y quieres leerlos todos, lee Sapiens, Homo Deus, 21 espacio 21 y Nexus, porque creo que muchas veces retoma ideas del pasado y no solo eso. Inclusive dice, en el libro anterior que escribí es algo, o sea, a fin de cuentas, su estudio es cronológico. ¿A qué me refiero con esto? Primero estudia la sociedad desde el inicio, después la sociedad actual, después qué nos depara en la sociedad y ahorita qué nos depara con la inteligencia artificial. Todo está conectado, pero creo que el tener ese background de dónde venimos de Sapiens te ayuda mucho más es mucho más nutritivo para poder leer Nexus. Tú, por ejemplo, o sea, digo, y lo hablamos que es como un caminito. ¿Qué podría hablar Yuval Noah Harari en el siguiente libro? Porque digo, ya estamos hablando que ya habló del pasado, ya habló justamente en el siglo XXI, a lo mejor pues sí es presente, pero igual un poquito futuro, y estamos hablando también, digo, es como una combinación de presente, pasado y futuro. ¿Tú qué querías? O sea, que a lo mejor podría ser.
Yo creo que a lo mejor de los cambios de las corrientes políticas. Sí. O sea, ya creo que lo toca un poco aquí. Un poco despolitiza, o sea, no habla mucho sobre política, lo toca muy por encima con cosas que ya se dieron hace bastante tiempo, pero creo que los cambios, yo no soy politólogo, pero es más interesante el aspecto de cómo ha ido cambiando las corrientes políticas. Por ejemplo, las ciudades más libertarias se están volviendo muy totalitarias. Okay. Las sociedades que a lo mejor tenían cierta corriente política están yendo al extremo contrario. Y yo creo que este fenómeno tiene que ver mucho con un estudio antropológico que ya ha hecho Yuval Noah Harari, y ya lo tocó un poco en Intuitions para el siglo XXI sobre esos cambios que puedan haber. Pero ya que están sucediendo el día de hoy, de nuevo hacer ese análisis, creo que podría ser una interesante reflexión del autor. Ok, perfecto. Pues Y bueno, tú, Julio, yo, tú nos dices qué te parece el libro. ¿Cuánto le y das? teniendo aquí igual, desde un inicio que lo comentamos, que yo es el primer libro que leo de Yuval, yo sí, 100% lo recomendaría, sin embargo, sí como que pondría especificaciones para leerlo, que es tener paciencia. No, digo, creo que si tienes esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Probablemente yo puedo leerlo, si no se me va a ir ningún tema, pues adelante, pero creo que es un libro que realmente, y como tú dijiste, vale la pena leerlo 2 veces inclusive. Digo, cualquier libro a lo mejor vale la pena, pues se puede rescatar siempre. Claro, este en específico. Este en específico yo sí le pongo un poquito más de hincapié en ello, Claro. porque sí es mucha información. Y sí, digo, a veces usa palabras que a lo mejor no se usa de forma cotidiana. Pero son pocas, o sea, no impide que realmente entiendas lo que es el objetivo o lo que te quiere relatar Yuval. O sea, yo sí lo recomiendo 100%. Así que en este 2025, pónganlo en su wishlist, o si tienen el tiempo que digan, ahorita no tengo un libro en específico, voy a darme la oportunidad, leanlo. Creo que más bien elogios aquí en este capítulo sobre Nexus e inclusive sobre sus otras obras, sobran. Sí, claro. Y Julio, ¿cuál va a ser el libro del que hablaremos el siguiente capítulo? En el siguiente capítulo chino hablaremos sobre un libro que a mi parecer es un poco controversial. Digo, ya hablaremos en el siguiente episodio sobre ello, pero creo que tiene una sinopsis muy interesante. Sin embargo, creo que es controversial el cómo la autora lo aborda. Ok. En este caso es Cadáver Exquisito de la autora Agustina Basterrica, no sé cómo se dice. Ok, va a ser una autora por descubrir, nunca he leído nada. No, tampoco, pero la verdad es que veamos qué sucede. La verdad es que creo que es un libro que puede dar de qué hablar en el siguiente episodio sin ningún problema. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente capítulo de Laberintos Literarios. Gracias y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y hasta la próxima. Cuídense. Au revoir.